¿Qué tal, amigos? Vamos a realizar un ejercicio relacionado a lo que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Y dice así: el peso de una persona depende de las calorías que consume y a su vez estas calorías dependen del peso de la persona, estimándose promedialmente en 17,5 las calorías por libra consumidas al día. Por tanto, cuanto más peso pierde una persona, menos energía debe consumir, por lógica. La siguiente ecuación diferencial de primer orden modeliza o modela la pérdida de peso por parte de una persona que pesa 180 libras y quiere adelgazar comenzando una dieta de 2.500 calorías por día. Entonces tenemos dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántos días tardará esa persona en perder 30 libras? Y la segunda pregunta sería: ¿cuánto adelgazará esa persona luego de transcurrir 2 meses? O sea, después, luego de 60 días. Tomando en cuenta que un mes tiene 30 días. Vamos a buscar primero las condiciones iniciales de este problema. Entonces, las condiciones iniciales son las siguientes. El problema dice así, dice que una persona quiere adelgazar y pesa 180 libras. Entonces vamos con la aclaratoria que hice hace rato. Quiero decirle que cuando dice una persona pesa 180 libras, esa es su masa corporal. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. Masa corporal, M es la masa corporal, es 180 libras. ¿Ok? Esa es la masa corporal que tiene la persona en condiciones iniciales. Esa persona recién quiere hacer la dieta, recién quiere rebajar. Entonces no ha sucedido nada todavía. Entonces el evento está recién por transcurrir. Entonces todavía no ha pasado nada, no hay ningún cambio. Entonces la masa es 180 libras y esa persona tiene que consumir alimentos y esté basada en una dieta de 2.500 calorías por día. Entonces aquí tenemos las calorías que esa persona va a consumir a través de los alimentos. Sería entonces 2.500 calorías, 2.500 calorías por día, ¿ok? Aquí tenemos entonces, vamos a llamarla una C, con esa abreviatura que tenemos allí. Ok, entonces aquí tenemos las calorías por día, tenemos la masa inicial, 180 libras. Entonces, para este instante que la persona, que no, todavía no hay ningún cambio, entonces la persona recién va a rebajar, entonces vamos a decir que hay un tiempo cero, ¿ok? Tiempo cero, cero días, 0 días, 0 días, o sea, no se ha suscitado nada todavía. Entonces hay un tiempo cero y tenemos que tomar en cuenta algo, que la masa está en función del tiempo, ¿ok? Entonces, este tiempo igual a 0 es un tiempo inicial. Todavía no hay cambios. No hay, la persona no ha rebajado, ni siquiera se ha alimentado a través de esta dieta que tiene 2.500 calorías por día. Entonces, pero ya la persona lo va a hacer. Entonces, en ese momento es que tomamos T igual a 0. Y entonces vamos a tener en cuenta que como la masa depende del tiempo, la masa está en función del tiempo, entonces vamos a decir esto: la masa en función del tiempo inicial es igual a una masa inicial. Esto significa que para un tiempo inicial igual a 0 días, entonces la masa será cuantificada como m sub 0. Entonces, ¿quién es m sub 0 allí? Bueno, la masa que tenemos allí, de la persona que es 180 libras, porque como les repito, la persona recién va a empezar su dieta, va a empezar a rebajar. Entonces, en ese momento, t igual a 0 y esa es la masa inicial. Entonces, aquí tenemos la masa inicial. La masa inicial es 180 libras. Entonces, aquí vemos nuestra condición inicial, que sería m de t sub 0. ¿Quién es t sub 0?
T sub 0 es igual a 0. Y esto es igual a ¿quién? A la masa inicial, que es 180 libras. Quiero decirles que para esta ecuación diferencial que tenemos, el tiempo lo vamos a cuantificar en días, ¿ok? Días serán las unidades para el tiempo. Aquí tenemos entonces, muchachos, ya nuestra condición inicial. Estas son las condiciones, mi condición inicial. Ahora vamos a determinar las condiciones finales. Tenemos dos condiciones finales porque tenemos dos interrogativas allí, dos preguntas. Entonces vámonos a las condiciones finales. Bueno, la pregunta, hay otra, la segunda, la pregunta dice así: ¿cuántos días tardará esa persona en perder 30 libras? Bueno, entonces aquí tenemos el tiempo. El tiempo es incógnito. ¿Saben por qué? Porque dice, la interrogativa dice así: ¿cuántos días tardará esa persona en perder 30 libras? Ok, entonces ya sabemos, como el tiempo es incógnito, ahora vamos a descifrar lo que es la masa. Entonces existirá una masa final, ¿ok? Una masa final. Entonces, ¿cuál será la masa? Bueno, la masa será simplemente la diferencia entre la masa inicial y la cantidad que esa persona perdió. Entonces, m sub 0 menos 30. Entonces aquí nos quedaría m sub 0, entonces ya sabemos que es 180. Menos 30 libras va a ser igual a ¿cuánto? A 150. Entonces 150 libras es la masa final. Y esto lo podemos ver simplemente como lo siguiente, lo que voy a colocar acá sería m, repito, la masa está en función del tiempo. Entonces aquí sería m en función de un tiempo incógnito, porque necesitamos aquí determinar el tiempo, cuántos días. Entonces el tiempo, como el tiempo está medido en días, el tiempo va a ser la incógnita. Entonces, el tiempo es incógnito y aquí la masa sería la masa final. Y esto lo podemos ver como m de t, o sea, para un tiempo incógnito en días, va a existir o se va a cuantificar una masa final de ¿cuánto? De 150 libras. Y aquí tenemos nuestra segunda condición o condición final. Ahora, tenemos otra condición final también, porque tenemos la última pregunta que dice así: ¿cuánto adelgazará luego de 2 meses? Entonces, ¿cuánto será la masa luego de 2 meses? Entonces tenemos el tiempo que será 2 meses. Y aquí, ¿cuánto adelgazará? O sea, la masa de la persona, ¿cuánto será ese valor de la masa? Esa persona va a la balanza, se pesa, y ¿cuál será ese valor que va no quiero emplear esa palabra peso, no, sino que la persona va a la balanza y cuantifica, ¿no?, su masa corporal. Entonces, su masa corporal después de 2 meses, ¿cuánto será? Bueno, la masa es una incógnita y esto es una masa final. Entonces, sabemos que en 2 meses hay 60 días, ¿ok? Considerando que un mes tiene 30 días. Entonces, en 2 meses hay 60 días. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cuantificar el tiempo en días. Entonces los meses o las horas o los segundos los llevo a días. Entonces, como la masa está en función del tiempo, nos quedaría de esta forma: la masa en función de 60 días es igual a una masa incógnita, que es la masa final. Entonces aquí podemos decir que la masa final es igual a m, y nos queda esta condición final de esta forma. Ahora,
nosotros vamos a empezar con el desarrollo de la ecuación diferencial. Miren, aquí tenemos que m es la masa corporal, t es el tiempo, y m es la variable dependiente y t es la variable independiente. Entonces nosotros vamos a también a observar, a detallar algo muy importante aquí. Esa masa que está aquí tiene exponente 1. Y aquí vemos, en el otro lado de la igualdad, que hay otra variable dependiente que es m, y está elevado también al mismo exponente 1. Muy bien, entonces, a través de esa concordancia, de esa relación que hay en sus exponentes 1 y 1, de las variables dependientes, como lo son m, nosotros podemos, a partir de eso, que podemos decir, a partir de ello, que hay linealidad en la variable m. Entonces, se trata de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué primer orden? ¿Por qué primer orden? Porque el número de veces que la variable dependiente es derivada es una sola vez. La variable dependiente, repito, se está derivando una sola vez y por eso se llama derivada de aquí ecuación diferencial de primer orden. Repito, porque la variable dependiente se está derivando una sola vez. Entonces, se trata, muchachos, de una ecuación diferencial de primer orden y lineal en la variable m. Entonces, vamos a catalogarla de esta forma. Entonces, la identificamos de esta manera. Ecuación diferencial de primer orden y lineal. ¿Lineal en qué variable? En la variable dependiente. En este caso, la variable m. Lineal en m. Siempre tenemos nosotros que identificarla de esta forma y decir en qué variable está la linealidad. Entonces, ecuación diferencial de primer orden y lineal en m. Muy bien, entonces, pero por lo que veo aquí, es una ecuación diferencial que no estandarizada. No está en su forma estándar. ¿Por qué? Porque aquí veo que está desordenada, más bien. Hay una desorganización en la ecuación diferencial que tenemos allí. Entonces, para que esté organizada, primero, aquí la derivada debe estar sola aquí, sin compañía. Entonces, por eso es que la vamos a llamar, vamos a llevar esta ecuación diferencial a su forma estándar. ¿Ok? Entonces, la forma estándar para estas ecuaciones diferenciales, diferencial lineal en la variable dependiente, es esta. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, derivada, aquí en este caso, la derivada de m con respecto al tiempo más una función p que involucra a la variable dependiente t, ¿ok? Y aquí sería multiplicado por m. Y esto va a ser igual a una función q en t, ¿ok? Así se va a ver la estandarización para estas ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí tenemos la forma estándar. Eso es lo que vamos a hacer, que esta ecuación desorganizada se vea de esta forma, a través de este modelo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, lo que nos indica esta forma estándar para tal ecuación lineal en m, ya saben, es una ecuación lineal en m, ¿ok? M a la 1 y m a la 1, así es que tiene que estar. Ecuación lineal en m, perfecto. Entonces, ahora lo que nos indica esa ecuación es que aquí la derivada debe estar sola, y eso es lo que tengo que lograr aquí.
que esta derivada, la derivada de m con respecto a t esté sola. Esos 3500 entonces tengo que hacer lo posible de quitarlo de allí. Entonces vamos a empezar pues. Entonces yo voy a dividir toda o multiplicar por el inverso de 3500. Entonces digo, aquí coloco 3500 que multiplica la derivada de m con respecto al tiempo es igual. Miren lo que voy a hacer. Voy a incorporar ya ese valor, esa cantidad C, porque es una cantidad, es un valor que indica el nivel energético, ¿no?, que debe consumir la persona. Aquí serían 2500 calorías por día. Entonces, esa C tiene un valor que sería 2500. Entonces lo incorporamos acá, lo sustituimos por C, 2500 menos 17,5 multiplicado por la variable dependiente que es M. Entonces vamos a tratar, como les repito, de llevarlo a esta forma estándar. Muy bien, entonces aquí vamos a multiplicar en ambos lados por el inverso de 3500. Sería 1 entre 3500 y aquí también por 1 entre 3500 en ambos lados para que la ecuación no sufra ninguna alteración. Aquí ya nosotros vemos que se cancela porque 3500 entre 3500 es igual a 1. Nos quedaría la derivada de la masa corporal, no se olviden, peso no es igual que masa. Entonces sería derivada de la masa corporal con respecto al tiempo, que es igual 2500. A ver, esto multiplica a un 3500avo. Sería entonces 2500 entre 3500 menos 17,5 entre 3500 por m. Muy bien, aquí entonces nosotros ya vamos a aquí darle su valor respectivo. Entonces nos quedaría, vamos a ver, lo siguiente. Aquí nos queda la derivada de m con respecto al tiempo. Va a ser igual entonces a 5 séptimos. 5 séptimos menos, aquí buscamos este valor, el valor esperado allí. Entonces sería lo siguiente: un 200avo, ¿ok? Un 200avo multiplicado por la variable dependiente m. Entonces vamos a seguir organizando y nos quedaría de esta manera. Miren, aquí menos un 200avo por m lo paso al otro lado y me quedaría así: la derivada de la masa corporal con respecto al tiempo más un 200avo por m es igual a 5 séptimos. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la forma estándar para nuestra ecuación diferencial, nuestra ecuación de primer orden, nuestra ecuación diferencial de primer orden, mejor dicho, y lineal en m. Muy bien, entonces aquí ya tenemos esa forma estándar. Bueno, continuando con el desarrollo, déjenme decirles que esta ecuación diferencial que se ha formado aquí es inexacta. Aparte de que es lineal, es inexacta. Entonces, para yo convertirla en una ecuación exacta, porque yo lo que quiero también es formar un diferencial exacto, entonces tengo que multiplicar por un factor integrante. Pero ya saben, lo que les he dicho en todos los tutoriales, que si multiplicamos por un valor en algún lado, tengo que hacerlo también al otro lado de la igualdad o de la ecuación para no alterar el sistema. Entonces, el factor integrante que voy a utilizar aquí sería mu, ¿ok? Mu, voy a llamarlo así, mu. Mu así como el símbolo de micra, así, mu. Entonces, mu en función, mu va a estar en función de la variable independiente. Recuerden que la variable dependiente es m y la variable independiente es t. ¿Ok? Muy bien, mu de t.
este sería el factor integrante, nuestro factor integrante. Entonces vamos a multiplicar ese factor en ambos lados, ya saben, para no alterar la ecuación y formar un diferencial exacto, que es lo que yo quiero. Entonces vamos a multiplicar pues en ambos lados. Multiplicamos por mu. ¿Cuál es la ecuación? Sería la derivada de la masa corporal con respecto al tiempo, más un 200avo por m es igual a 5 séptimos. Multiplicamos entonces en ambos lados por mu de t, ¿ok? Por mu de t también. Recuerden que el factor integrante va a estar en función de la variable independiente, como lo es t. Entonces mu de t multiplica a todo este conglomerado y a 5 séptimos al otro lado. Entonces aplicamos la propiedad distributiva, nos quedaría entonces mu de t que multiplica a la derivada del peso de la masa corporal con respecto al tiempo, más por más sería más, nos quedaría m por mu de t entre 200 y aquí nos quedaría 5 séptimos por mu de t. Entonces aquí se va a formar un diferencial exacto o una derivada exacta. Pues miren esto. Aquí entonces se va a formar lo siguiente, muchachos. Se formaría la derivada con respecto a la variable independiente que esté. ¿De quién? De un producto muy especial que se va a formar allí. Solamente aquí, ¿ok? Aquí solamente. Lo que está resaltado se va a reemplazar por la derivada con respecto al tiempo de un producto. Y ese producto está conformado o está formado por lo siguiente. Miren, aquí va a estar presente la variable dependiente que es la masa corporal. Entonces aquí vamos a colocar m y el factor integrante que sería mu de t. Ok, aquí está ese producto. Y entonces lo igualamos a 5 séptimos multiplicado por mu de t. Aquí no ha ocurrido ningún cambio. Lo único que sucedió aquí fue que estos elementos, esta suma de elementos se han reemplazado simplemente por su equivalente, que es la derivada con respecto al tiempo de m por mu de t. Si resolvemos todo esto nos va a quedar esto, ¿ok? Si nosotros determinamos la derivada con respecto al tiempo de este producto, vamos a obtener lo que tenemos aquí. Nada más, un equivalente. Así que el otro lado queda igual. No ha pasado nada en el otro lado. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esto. Que el diferencial, en este caso de este producto, es igual a su derivada multiplicado por el diferencial del tiempo. Esto también ya lo habíamos visto en otros tutoriales. Ahora, aquí tenemos que la derivada con respecto al tiempo de m por mu de t es igual a 5 séptimos de mu de t. Entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a reemplazar ¿por quién? Por 5 séptimos por mu de t. Entonces digo, aquí el diferencial del producto masa corporal y factor integrante va a ser igual a ¿quién? A la derivada con respecto al tiempo de m por mu de t. Y la derivada con respecto al tiempo de m por mu de t es igual a ¿quién? A 5 séptimos de mu de t por el diferencial del tiempo que tengo allí. Muy bien, entonces aquí continuamos con este desarrollo y nos va a quedar entonces de la siguiente manera. A ver aquí. Entonces vamos a utilizar el operador integral. Ok, ahora tenemos por aquí, diferencial entonces de este producto, masa y factor integrante, va a ser igual a 5 séptimos de mu de t por dt, y entonces voy a realizar una integración. Integro en ambos lados. Aquí ya sabemos que este operador cancela el diferencial y me quedaría solamente el argumento del diferencial. Su argumento solamente quedaría allí. Entonces aquí tenemos que nos quedaría m por mu de t, y esto es igual al operador integral de 5 séptimos por mu de t con respecto al tiempo. Entonces aquí 5 séptimos se está multiplicando
sale fuera del operador. Entonces nos quedaría 5 séptimos por el operador integral de mu de t por el diferencial del tiempo. Recuerden que mu está en función del tiempo. No lo puedo sacar de la integral porque no es una constante. Entonces, como ya prácticamente estoy integrando, vamos a sumar entonces una constante arbitraria, que es la constante típica de integración. Entonces aquí voy a despejar es la masa corporal. Recuerden lo que les dije al principio, la masa está en función del tiempo. Perdón, sí, la masa está en función del tiempo. Ok, entonces aquí nos quedaría que, a ver, despejando la masa, a ver, lo que podemos hacer aquí, muchachos, es lo siguiente. Vamos a multiplicar en ambos lados, ¿ok? En ambos lados multiplicamos por el inverso de mu. Entonces colocamos aquí 1 entre mu de t y aquí 1 entre mu de t. Entonces aquí tenemos mu de t se cancela, me quedaría entonces la masa. Pero esta masa entonces que me está quedando despejada ya de forma explícita, le voy a hacer esto, miren. La masa en función del tiempo, ahí está, mejor representado. M de t va a ser igual a ¿quién? Esto no es m por t, no. M en función del tiempo significa m de t. Entonces aquí nos quedaría como, a ver, miren lo que vamos a hacer aquí. 1 entre mu de t va a multiplicar, aplicando la propiedad distributiva, va a multiplicar estos dos elementos que están allí. Nos quedaría entonces 5 séptimos por 1 entre mu de t. Nos quedaría entonces 5 por 1, 5 entre 7 por mu de t, ¿ok? Por el integral de mu de t por diferencial del tiempo, más, aquí nos quedaría más c por una c entre mu de t. Perfecto, entonces recuerden una vez más lo que les voy a decir, mu de t no lo puedo sacar de la integral porque depende del tiempo, está en función del tiempo. No lo puedo sacar porque no es una constante. Entonces, nuestro factor integrante, el cual lo vamos a determinar, o estamos tratando de determinarlo, sería el siguiente, muchachos. Miren, mu de t va a ser igual entonces a la exponencial elevada a la integral. Miren, 1 entre n que multiplica a la derivada parcial de m mayúscula con respecto a y menos la parcial de n con respecto a t por dt, en donde este conglomerado que está aquí lo vamos a reemplazar simplemente por p de t, ¿ok? Todo esto será p de t. Todo esto será p, como repito, p de t. ¿Y quién es p de t? P de t sería simplemente, recuerdan en la forma estándar, p de t es lo que acompaña con su respectivo signo a m, que es la variable dependiente, que está suelta, porque esta está encerrada por el diferencial. Entonces, p de t es lo que está al lado de m. Entonces, aquí en nuestra ecuación, esta es la forma estándar, aquí está. Entonces, p de t viene siendo 1 entre 200, positivo, porque aquí está el más. Si fuera menos, lo tomo con todo y signo. Entonces, aquí tenemos p de t. P de t viene siendo un 200avo positivo. Entonces aquí tenemos P de t. Entonces P de t va a ser igual aquí a un 200avo. 1 entre 200. Muy bien, entonces el factor integrante lo voy a hallar a través de lo que hemos colocado aquí. Entonces mu de t va a ser igual a la exponencial elevada a la integral. ¿De quién? Hemos dicho que 1 entre n por la derivada parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a t se va a reemplazar por p de t. Y aquí quedaría p de t multiplicado por el diferencial de t o diferencial del tiempo. Entonces, mu de t va a ser igual a la exponencial elevada a la integral de quién? P de t. Entonces, p de t como p de t es 1 entre 200 por dt.
esto me quedaría de esta forma. 1 entre 200 está multiplicando al diferencial, sale fuera de la integral, me quedaría un 200avo por el integral del diferencial del tiempo. Entonces aquí me quedaría que mu de t va a ser igual a e a la 1/200avo integral del diferencial del tiempo. Podemos decir que la integral se va con el diferencial, me quedaría solamente su argumento, que sería t. Entonces, mu de t va a ser igual entonces a e a la t entre 200. Entonces aquí ya hemos determinado a mu de t, que es el factor integrante. Entonces, ahora lo que hacemos nosotros es simplemente vámonos a donde estuvimos hace rato, allí en esta parte. Vamos aquí, en esta partecita, ¿sí? Entonces nos quedaría simplemente que aquí la masa, vamos a ver, tenemos la masa en función del tiempo, va a ser igual a 5, vamos a reemplazar mu de t, ¿ok? 5 entre 7 por mu de t. ¿Quién es mu de t? Aquí quedaría e elevada a la t entre 200, que multiplica el integral de mu de t, que sería e a la t entre 200, por diferencial del tiempo, más c entre mu de t, que sería ¿cuánto? Mu de t, e a la t entre 200. Bueno, entonces vamos a desarrollar vamos a calcular esta integral que está aquí. Pero antes de ello vamos a subir esta exponencial cambiándole el signo de su exponente. Y nos queda de esta forma. M de t va a ser igual a 5 séptimos por la exponencial elevada a la menos t entre 200 por el integral de e a la t entre 200 por el diferencial del tiempo más c por e a la menos t entre 200. Y nos quedaría así, muchachos. Entonces continuamos desarrollando. Y aquí nos quedaría simplemente, a ver, vamos a determinar esa integral que está allí. Podemos hacer un cambio de variables llamando u a t entre 200. Entonces, du va a ser igual a 1 entre 200 por dt. Y entonces aquí 200 por du va a ser igual a dt. Entonces aquí nos quedaría que m de t va a ser igual a 5 séptimos por e a la menos t entre 200 por el integral de ¿quién? De e a la t entre 200, que es u, multiplicado por dt, que sería 200 por du. Entonces aquí ya me quedaría de esa forma, más c por e a la menos t entre 200. Ahora seguimos desarrollando, nos quedaría m de t, m en función del tiempo significa esto, va a ser igual a 5 séptimos por e a la menos t entre 200. 200 sale de esta integral, me quedaría aquí multiplicando por integral de e a la u por du más c por e a la menos t entre 200. Aquí nos quedaría que la masa en función del tiempo va a ser igual, entonces 2 por 5 son 10, con estos dos ceros sería entonces aquí 1000. Tenemos ese valor dividido en 7, partido en 7 por e a la menos t entre 200. Aquí nos queda integral de e a la u, sería ella misma, e a la u. Pero ¿quién es u? U es t entre 200. Más c por e a la menos t entre 200. M en función del tiempo, entonces me quedaría que sería igual a 1000 séptimos por e a la menos t entre 200. Ya, miren esto. Aquí me quedaría así, multiplicación de igual base. Copiamos la misma base que es la exponencial y sumamos algebraicamente aquí los exponentes. Sería entonces menos t 200avo más t 200avo. Aquí nos quedaría entonces abajo más c por e a la menos t entre 200. Ya esto, señores, esto da 0, ¿ok? Entonces me quedaría 1000 séptimos por e a la 0. T entre 200 menos t entre 200 me quedaría e a la 0 aquí. Arriba 0.
Y entonces e a la 0 ya sabemos que es igual a 1. Entonces nos queda así. M de t va a ser igual a 1000 séptimos. E a la 0 es 1 más c por e a la menos t entre 200. Bueno, muchachos, aquí está la solución general. Pero sería una solución complementaria porque tengo a c sin conocer. Tengo el valor de c desconocido. Bien, entonces tenemos la solución de la ecuación diferencial. Recuerden que esta solución que está aquí representa la masa corporal en función del tiempo. Pero hay un detalle aquí. Tenemos aquí la constante, esa constante c sin conocer. Para ello, vamos entonces a la condición inicial. Como lo es m de 0 es igual a 180. O sea, cuando un tiempo inicial es igual a 0, la masa inicial es de 180. Y esa es la condición que vamos a utilizar ahora. M de 0 igual a 180. Entonces, donde esté el tiempo, vamos a sustituir el tiempo inicial 0. Y entonces aquí el tiempo también vale 0. Todo esto se convierte en 0. 0 entre 200 da 0. Entonces e a la 0 da 1. Y aquí podemos despejar c. Porque m de 0 ya sabemos que m de 0 es 180. Entonces nos quedaría de esta forma, muchachos. M de 0 es igual a 1000 séptimos más c a la 0. Aquí nos quedaría entonces m de 0 es 180 y tenemos despejada entonces el valor de c. Ahora volvemos aquí a nuestra solución y sustituimos c. Entonces c por el valor respectivo que es 260 séptimos. Entonces ese es el valor de c. Entonces ya esta ecuación, esta solución ya nos quedaría de esta forma. ¿Ok? Entonces ya tenemos c determinado. Entonces aquí ya tenemos otro aspecto para la solución de la masa corporal en función del tiempo. Ahora, esta sería, muchachos, la masa corporal en cualquier instante de tiempo. Muy bien, ahora tenemos que ver las condiciones finales. Tenemos dos condiciones finales para las dos preguntas que nos hacían. Entonces, aquí tenemos que determinar los días, ¿ok? Los días en el que la persona ha reducido, su masa se redujo en 150 libras, ¿ok? Entonces, la pregunta era, ¿cuántos días tardará esa persona en perder 30 libras? Entonces, para que esa persona pierda 30 libras, entonces la masa, esa persona al pesarse habrá tenido que determinar a través de la balanza una masa, cuantificar una masa de 150 libras. Entonces tenemos una masa final de 150 y un tiempo desconocido. Eso lo podemos ver entonces como m de t igual a 150. Entonces esta condición vamos a anexarla aquí, m de t igual a 150 y evaluamos esta solución usando esta condición que tenemos allí, esa condición final. Entonces tenemos que el tiempo es desconocido, entonces quedaría m de t igual a 150. Entonces donde esté t, se mantendría ese t incógnito. Es el tiempo que vamos a determinar. Recuerden que el tiempo está dado en días. Esas son las unidades para el tiempo que estamos usando aquí. Entonces aquí sería entonces el tiempo se queda allí. Entonces m de t, ¿cuánto es m de t? 150. Aquí entonces digo que m de t es igual a 150. Entonces nos quedaría de esta forma. Y aquí vamos a determinar, a despejar c. A despejar t. ¿Ok? Pero entonces aquí tenemos que cancelar lo que vamos a cancelar. Nos quedaría entonces esta estructura, pero sabemos que este 0 se puede cancelar con este 0. Se puede hacer 50 entre 260, entonces nos quedaría como 526. Entonces aquí elimino ese negativo que está allí elevándola a menos 1 y es un tratamiento aquí que hago. Elevo la menos 1, ya nos quedaría entonces el exponente de la base E ya positivo. Y aquí entonces 5 entre 26 a la menos 1 lo puedo ver como el inverso de 5 26 y nos quedaría 26 quintos. Entonces aquí recuerden que este exponente de la base E es el logaritmo
de base E, ¿ok? La base que estamos usando es E. Entonces T entre 200 es igual al logaritmo en base E de 26 quintos. Este es el resultado de elevar E a la T entre 200. Entonces aquí recuerden también que el logaritmo de esta fracción lo puedo ver como logaritmo de 26 entre quintos, logaritmo natural ahora, logaritmo neperiano de 26 quintos entre el logaritmo natural de la base que es E. Y recuerden que el logaritmo natural de E es igual a 1. Entonces, al despejar T, obtenemos 330. Recuerden que el tiempo está en días. Esas son las unidades del tiempo, días. Entonces son 330 días que necesita esa persona para que la balanza arroje 150 libras al momento de que esa persona se pese en la balanza, cuantifique su masa corporal. Entonces ya sabemos que son 330 días para que la persona tenga 150 libras. Ahora, bueno, es decir, que haya bajado 30 libras. Muy bien. Entonces, ahora vamos a determinar la masa final que tendrá esa misma persona cuando hayan transcurrido 2 meses. O sea, estamos hablando de 60 días. ¿Qué masa corporal tendrá esa persona? Que la persona vaya a la balanza y cuantifique su peso, su masa corporal. Recuerden que peso no es igual que masa. Su masa corporal, que el resultado le arrojará la balanza. Entonces vamos a determinar con esta condición, M de 60 igual a M. Entonces recuerden que M es lo que estamos buscando. M es la incógnita. M de 60 igual a M, aquí está, incorporamos aquí esta condición final, o condición de borde, condición de frontera. Entonces, aquí tenemos la solución. Entonces la solución, en esta solución vamos a sustituir el tiempo por 60, ¿ok? Este es el tiempo, recuerden. Aquí el tiempo lo reemplazamos por 60 días. Entonces nos quedaría M de 60 igual a 1000 séptimos más 260 entre 7 por E a la menos 60 entre 200. Esto se va con esto. Me quedaría entonces que menos 6 entre 20 es igual a menos 0,3. Muy bien, entonces M de 60 va a ser igual a M. M es lo que vamos a determinar, esa es la masa final. Tenemos finalmente que la masa corporal de la persona es igual a 170 libras cuando hayan transcurrido 60 días realizando la respectiva dieta.